Buenas noches, hermanos. En este día estudiaremos Filipenses capítulo 3 de los versos del 4 al 8. Filipenses 3 del 4 al 8. Daré lectura a la palabra de Dios. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo acaba de atacar a los maestros judíos y de insistir en que somos los cristianos y no los judíos los que tenemos la verdadera circuncisión y somos el pueblo del pacto. Sus oponentes podrían haber intentado objetarle, pero tú eres cristiano y no sabes lo que estás hablando. Tú no sabes lo que es ser judío. Así es que Pablo presenta sus credenciales, no para presumir, sino para mostrar que había disfrutado de todos los privilegios de un judío y había alcanzado todas las prerrogativas a que cualquier judío pudiera aspirar. Sabía lo que era ser judío en el más alto sentido de la palabra, pero había renunciado a todo ello, a sabiendas por causa de Jesucristo. Cada frase de este catálogo de los privilegios de Pablo tiene un sentido especial. Veámoslas una a una. Primero, había sido circuncidado a los 8 días de nacer. Ese había sido el mandamiento que le había dado Dios a Abraham. A los 8 días de edad será circuncidado todo varón entre vosotros. Génesis 17:12. Y ese mandamiento se había repetido como una ley de Israel de carácter permanente. Levítico 12:3. Pablo deja bien en claro que no es un ismaelita, que se circuncidaban a los 13 años. Génesis 17:25, ni un prosélito que hubiera llegado más tarde a la fe judía y se hubiera circuncidado en la madurez. Subraya el hecho de que había nacido en la fe judía y había conocido sus privilegios y observado sus ceremonias desde su nacimiento. Segundo, era de la raza de Israel. Cuando los judíos querían hacer hincapié en su relación especial con Dios, en su sentido más único, usaban la palabra israelita. Israel fue el nombre que Dios le dio a Jacob después de su lucha con él. Génesis 32:28. Era de Israel de quien de una manera especial recibían su herencia. De hecho, también los ismaelitas eran descendientes de Abraham, porque Ismael fue el hijo que tuvo Abraham de Agar. Los edomitas también eran descendientes de Isaac, porque Esaú, el fundador de su nación, era hijo de Isaac. Pero los israelitas eran los únicos que podían trazar su descendencia desde Jacob, a quien Dios había puesto el nombre de Israel. Al llamarse israelita, Pablo subrayaba la pureza absoluta de su ascendencia. Tercero, era de la tribu de Benjamín, es decir, no solo era israelita, sino que pertenecía a la élite de Israel. La tribu de Benjamín ocupaba un lugar especial en la aristocracia de Israel. Benjamín había sido hijo de Raquel, la esposa predilecta de Jacob, y fue el único de los 12 patriarcas que nació en la tierra prometida. Génesis 35:17. Fue de la tribu de Benjamín de la que procedió el primer rey de Israel. 1 Samuel 9:1. Y sin duda fue del recuerdo de ese rey, Saúl,
de donde procedía el primer nombre de Pablo, Saulo. Cuando el reino se dividió bajo Roboam, 10 de las tribus se separaron con Jeroboam y Benjamín fue la única tribu que permaneció fiel con Judá. Primera Reyes 12:21. Cuando volvieron del exilio, fue de las tribus de Benjamín y de Judá de las que se formó el núcleo de la nación renacida. Esdras 4:1. La tribu de Benjamín ocupaba el puesto de honor en la formación guerrera de Israel. Y el grito de guerra de Israel era: en pos de ti, Benjamín. Jueces 5:14 y Oseas 5:8. La gran fiesta de Purim, que se celebraba todos los años con gran regocijo, conmemoraba la liberación, que es el tema del libro de Esther. Y la figura central de esa historia fue Mardoqueo, un miembro de la tribu de Benjamín. Cuando Pablo afirmaba que era de la tribu de Benjamín, quería decir que no era un israelita de tantos, sino que pertenecía a la aristocracia de Israel. Así es que Pablo afirmaba que era fiel a la ley judía desde su nacimiento, que su linaje era de tal pureza que no cabía más y que pertenecía a la tribu más aristocrática de Israel. Hasta aquí, Pablo ha expuesto los privilegios que tenía de nacimiento. Ahora pasa a exponer sus logros en la fe judía. Primero, era un hebreo nacido de padres hebreos. Esto no es lo mismo que decir que era un verdadero israelita. El detalle es el siguiente. Los judíos habían sido dispersados por todo el mundo. Había judíos en todas las naciones, las ciudades y los pueblos del mundo. Había docenas de millares de ellos en Roma y en Alejandría eran más de 1 millón de judíos. Se negaban testarudamente a ser asimilados por las naciones donde vivían y retenían fielmente su propia religión y costumbres y leyes. Pero ocurría a menudo que olvidaban su lenguaje ancestral. Hablaban griego por necesidad, porque vivían y se movían en ambientes griegos. Un hebreo era un judío que era no solo de pura ascendencia racial, sino que había conservado a menudo de forma laboriosa la lengua hebrea. Un judío de esos hablaría la lengua de su país de residencia, pero también el hebreo, que era su lengua ancestral. Pablo no era solo un judío de pura raza, sino que además hablaba hebreo. Había nacido en la ciudad gentil de Tarso, pero había ido a Jerusalén para educarse a los pies de Gamaliel. Hechos 22:3. Y podía, cuando se le presentaba la ocasión, hablar a los judíos de Jerusalén en su propia lengua. Hechos 21:40. Segundo, por lo que se refiere a la ley, se había educado para ser fariseo. Esa era una cualidad a la que Pablo se refiere más de una vez. Hechos 22:3, Hechos 23:6, Hechos 26:5. No había muchos fariseos, nunca más de 6,000 fariseos, pero eran los atletas espirituales del judaísmo. Su nombre quería decir los separados. Se habían apartado de la vida corriente y de todas las tareas ordinarias para hacer que su único objetivo fuera guardar la ley en todos sus más mínimos detalles. Pablo declara que era no solamente un judío que había conservado la religión ancestral, sino que había dedicado toda su vida a su más rigurosa observancia. Nadie sabía mejor que él, por experiencia personal, lo que era la religión judía en sus demandas más elevadas y minuciosas. Tercero, en cuanto a su celo religioso en el judaísmo, había sido un perseguidor de la iglesia. Para un judío, el celo era la cualidad más elevada de la vida religiosa. Fines
había salvado al pueblo de la ira de Dios y había recibido un sacerdocio a perpetuidad, porque había demostrado tener celo por Dios. Números 25, del 11 al 13. Y el salmista proclama: me consumió el celo de tu casa. Salmo 69, 9. Un celo ardiente por Dios era la cumbre de la religión judía. Pablo había sido un judío tan celoso que había hecho todo lo posible por destruir a los que creía los enemigos del judaísmo. Eso era algo que él nunca olvidó. Una y otra vez habla de ello. Hechos 22, del 2 al 21, Hechos 26, del 4 al 23, 1 Corintios 15, del 8 al 10, Gálatas 1:13. No se avergonzaba de confesar su vergüenza y de decir que antes había odiado al Cristo al que ahora amaba y había tratado de destruir a la iglesia que ahora servía. Pablo pretendía conocer el judaísmo en su ardor más intenso y hasta fanático. Cuarto, en cuanto a la justicia que la ley podía producir, era irreprochable. La palabra original es amentos, que se deriva del verbo menfestai, que quiere decir reprochar de pecado o reprochar una omisión. Pablo pretende que no había ninguna demanda de la ley que él no hubiera tratado de cumplir. Así es que Pablo enumera sus logros. Había sido un judío tan leal que no había perdido la lengua hebrea. Era no solamente un judío religioso, sino que formaba parte de la denominación más estricta y disciplinada. Había tenido en su corazón un celo ardiente por lo que creía que era la causa de Dios. Y había cumplido la ley de tal manera que nadie le podía reprochar ni lo más mínimo. De todas estas cosas, Pablo pudo haber pretendido poner en su haber. Pero cuando se encontró con Cristo, las pasó a la otra hoja, como nada más que malas deudas. Las cosas que había creído que eran sus glorias eran de hecho inútiles. Todo logro humano tenía que descartarse para poder aceptar la gracia gratuita de Cristo. Tenía que despojarse de toda pretensión humana de honor para poder aceptar con completa humildad la misericordia de Dios en Jesucristo. De este modo, demuestra Pablo a esos judíos que tenía derecho a hablar. No está condenando el judaísmo desde afuera. Lo había experimentado al más alto nivel. Sabía que no era nada comparado con el gozo que Cristo le había dado. Sabía que el único camino a la paz era abandonar el camino de los logros humanos y aceptar el camino de la gracia. Pablo acaba de decir que había llegado a la conclusión de que todos sus privilegios y logros judíos no eran nada más que una pérdida total. Pero se podría arguir que eso era una decisión precipitada, que tal vez más tarde él lamentaría o invertiría. Así es que aquí dice, llegué a aquella conclusión y sigo pensando lo mismo. No fue una decisión que hiciera en un momento de emoción, sino que todavía la mantengo. Es como si Pablo dijera esas palabras. En este pasaje, la palabra clave es justicia. Dikaiosune es el término en griego. Dikaiosune, la palabra dikaiosune es siempre difícil de traducir en las cartas de Pablo. El problema no está en saber lo que quería decir, sino en encontrar una palabra en castellano que abarque todo lo que incluye. Tratemos de ver lo que Pablo estaba pensando cuando hablaba acerca de la justicia. El gran problema básico de la vida es llegar a estar en la debida relación con Dios, en paz y en amistad con Él. La forma de llegar a esa relación es por medio de la justicia, por medio de la clase de vida y de espíritu y
y de actitud hacia Él que Dios desea. Por eso, justicia casi siempre para Pablo tiene el sentido de la debida relación con Dios. Teniendo esto en mente, tratemos de parafrasear este pasaje para expresar no tanto lo que Pablo dice, sino lo que quería decir. Es como que si Pablo dijera: me he pasado la vida tratando de llegar a la debida relación con Dios. Traté de encontrarla mediante la estricta sumisión a la ley judía, pero encontré que la ley y todos los procedimientos eran menos que inútiles para lograr tal fin. Me resultó una pura esquivala. Esquivala, una palabra en griego que tiene dos significados. En etimología popular se consideraba que derivaba de quisibalómena, que quiere decir lo que se les echa a los perros. En el argot de la medicina quiere decir excremento, estiércol, basura. Ya se comprende que hay una palabra todavía más corriente que estas en castellano. Pablo pues está diciendo: encontré que la ley y todos sus procedimientos no me eran más útiles para nada que los desechos que se arrojan al montón de basura para ayudarme a entrar en la debida relación con Dios. Así es que renuncié a tratar de crear una bondad que fuera mía propia. Llegué a Dios con fe humilde, como me dijo Jesús que lo hiciera, y encontré esa relación que ya había estado buscando toda la vida. Pablo había descubierto que la debida relación con Dios no se basa en la ley, sino en la fe en Jesucristo. No la alcanza ninguna persona, sino es un obsequio de Dios. No se gana por obras, sino es algo que se acepta en confianza. Así es que dice: por propia experiencia os digo que el método judío es erróneo e inútil. No llegarán nunca a entrar en la debida relación con Dios por sus propios esfuerzos en guardar la ley. Pueden entrar en ella solamente tomándole la palabra a Jesucristo y aceptando lo que Dios mismo nos ofrece a través de él. La idea básica de este pasaje es la inutilidad de la ley y la suficiencia del conocimiento de Cristo y de aceptar el conocimiento de la gracia de Dios. El mismo lenguaje que usa Pablo para describir la ley, excremento, muestra el desagrado total hacia la ley que sus propios esfuerzos frustrados para vivir de acuerdo con ella le habían reportado. Y el gozo que brilla en todo este pasaje muestra lo triunfalmente adecuada que encontró la gracia de Dios en Jesucristo. Hermanos, que el Señor les bendiga.